Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero los desplegamos en titulares. Aquí están, es noticia: Cuba en más de 60 naciones alrededor del mundo. Cientos de personas exigen a Estados Unidos el fin del ilegal bloqueo contra la isla. En caravanas, organizaciones sociales y políticas han señalado que el bloqueo es un virus y necesita ser eliminado. ¿Cuál es su impacto? Vamos a analizarlo. Es noticia Colombia. Después de Brasil, esta nación fue la que más gasto militar tuvo en 2020 en medio de una crisis sanitaria por la pandemia y el recrudecimiento del conflicto armado con 91 masacres en ese año. Tras conocerse este informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz, congresistas de oposición le exigen al gobierno que rectifique en 2021. ¿Por qué más dinero para la guerra? ¿Qué pasa con la implementación por la paz? Vamos a analizarlo. Y en noticia Perú. Pedro Castillo duplica en intención de voto a Keiko Fujimori, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. La diferencia es de 41 a 21% de cara a la segunda vuelta presidencial. Tenemos estos resultados y los analizamos en El Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Cuba, una caravana internacional sucedió este fin de semana en exigencia del levantamiento del ilegal bloqueo al que es sometido el pueblo cubano por parte de Estados Unidos. Desde La Habana hasta Beijing, organizaciones sociales y políticas se pronunciaron en solidaridad con el pueblo cubano. En las principales ciudades de más de 60 países se dieron en simultáneo caravanas, caminatas y bicicletadas bajo el lema "Elimina el bloqueo", prolongado por 6 décadas por Estados Unidos sobre el país caribeño. En Europa, Alemania dijo presente. ¿Por qué estamos aquí? Es suficiente. No al bloqueo, sí a Cuba, sí a nuestro pueblo, sí a nuestra gente. También Italia, Australia, Bélgica, España, Reino Unido, entre otros. Por América Latina y el Caribe, alzó la voz Haití. ¡Viva Cuba revolucionaria! ¡Abajo el bloqueo! Al igual que Belice, El Salvador, República Dominicana, Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Inclusive en Estados Unidos se dieron movilizaciones en varios estados, entre ellos Florida, California, Washington, Minnesota, Nueva York, Michigan y Nevada. El presidente Miguel Díaz-Canel agradeció las múltiples muestras de solidaridad de todas partes del mundo y escribió en Twitter: "Elimina el bloqueo, piden en todas partes, hoy son miles, mañana serán millones y un día será toda la humanidad. No hay crimen que dure 100 años, ni pueblo soberano que acepte someterse". El criminal cerco económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos es considerado un virus tan letal como la COVID-19, que aísla, daña y divide a las familias cubanas. Solo desde 2015 hasta 2020 se calcula que ha ocasionado afectaciones económicas superiores a los 23 billones de dólares. Otros daños son incalculables, pero las 6 décadas de terrorismo de Estado no contaban con la capacidad de resistencia del pueblo cubano. Vamos a analizar todos estos hechos vividos el fin de semana, las expresiones en distintas partes del mundo con Iroel Sánchez, analista político, editor de La Pupila Insomne, nos acompaña desde La Habana. Iroel, muy buenas noches, ¿cómo te va? Un abrazo desde La Habana para ti, Tatiana, y para todos los compañeros de Telesur y para la audiencia. Muchísimas gracias. Viendo todo este recorrido en más de 60 ciudades de esos países, ¿qué reflexión haces
porque estamos viendo que hay incluso naciones muy alejadas de las que poco se habla de Cuba, pero allá también hubo concentraciones, hubo caravanas, hubo bicicletadas. A ver, yo creo que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba quizá es uno de los hechos más repudiados por un consenso universal. La votación en las Naciones Unidas que se produce todos los años y que se va a repetir ahora en junio, es siempre apoyada por más de 190 países en las últimas votaciones que se han realizado. Y igualmente las protestas que siempre se producen frente a los consulados, a veces frente a las embajadas o en lugares céntricos de muchas ciudades del mundo y de numerosísimos países de todos los continentes, envían un mensaje muy claro de que ese no es un problema bilateral entre Cuba y Estados Unidos, como manipuladoramente ha tratado de plantear muchas veces por los distintos gobiernos norteamericanos, ni que se trata de un embargo y de no de un bloqueo, porque se trata de una política extraterritorial donde Estados Unidos sanciona entidades de terceros países, presiona a gobiernos, chantajea en función de cumplir ese cerco contra Cuba que lleva 62 años. La reflexión que me produce es esa, así que hay muy pocos temas con un repudio tan universal en que la comunidad internacional de los gobiernos y también de los pueblos coincidan en unir su voz para estar en contra de esta política del gobierno de los Estados Unidos. Iroel, ¿puede tener un impacto sobre el gobierno de Estados Unidos? A ver, el gobierno de Estados Unidos nos ha enseñado que solo actúa cuando tiene un alto costo, cuando tiene una presión muy fuerte. Así lo ha hecho, con Irán y el tema nuclear, lo ha hecho también con el tema nuclear con Corea del Norte, incluso con cosas que parecieran de mutuo beneficio, como con China. No se pone de acuerdo, presiona, chantajea. Imagínate tú, con un pequeño país como Cuba, lo que llevó en determinado momento al gobierno de los Estados Unidos, en el caso de Barack Obama, a modificar un poco su política fue una inviabilidad de la Cumbre de las Américas que se iba a celebrar, porque en las dos cumbres anteriores, en 2009 y 2012, en Trinidad y Tobago primero y en Cartagena de Indias, había una unanimidad absoluta y Estados Unidos quedó aislado en que Cuba no podía seguir estando ausente de ese foro, y además un rechazo también unánime al bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. Y ese costo lo llevó a valorar un cambio en esa postura, ¿no? Y así tiene que ser, tiene que ser un clamor internacional tal que el costo para los Estados Unidos sea tan alto que lo lleve a valorar una modificación. Y por eso es tan importante este movimiento que se está produciendo a nivel internacional. Si fuera por lo que ellos quisieran en términos de valores, en términos de ética, en términos de humanismo, no pudiéramos contar nunca con una modificación de esa política, porque esos elementos de humanismo, de eticidad, no han sido nunca los que han guiado la política exterior de los Estados Unidos, lamentablemente. Lamentablemente, nos dices todo esto y tenemos allí las imágenes que siguen circulando de distintas partes del mundo diciendo que el bloqueo es ilegal, que es un virus que hay que eliminar. Del otro lado están las vacunas, que son solidaridad. El tema de las vacunas, allí, Iroel, me quiero detener, que también es un gran ejemplo para el mundo. Esto incomoda y tal vez es lo que hace, te lo pregunto como un hecho hipotético, como una hipótesis, si es lo que hace que el gobierno, el presidente Biden, no avance como se esperaba antes, incluso en tiempos de campaña, que pudiesen volver en regresar a tiempos del presidente Barack Obama.
No, a ver, hay toda una trayectoria del gobierno anterior de Donald Trump que aplicó 242 medidas punitivas de castigo contra la economía y contra la sociedad cubana y contra el pueblo de Cuba, y que llevaron al costo del bloqueo contra Cuba a su nivel más alto, más de 5.500 millones de dólares en apenas un año, menos de un año. O sea, esa situación combinada con el impacto de la pandemia de la COVID-19 ha llevado a una situación realmente difícil en la economía cubana, de desabastecimiento. Estados Unidos también persiguió todos los buques de combustible que pudieran transportar combustibles, o sea, elementos para la energía en Cuba. Y bueno, eso ha creado, como te decía, una situación compleja para el día a día de los cubanos. La esperanza entonces de la ultraderecha cubano-americana de que eso produzca un estallido social que realice sus objetivos históricos, yo llamaría también histéricos, de destruir la revolución cubana, en la que siempre han fracasado, ha llevado de algún modo a la valoración quizás de que no es el momento de cambiar de política, digo, por algunos elementos del gobierno norteamericano y por algunas declaraciones de sus personeros. Por un lado dicen que están revisando la política, pero por otro continúan con declaraciones prácticamente por el mismo, bastante parecidas a la administración anterior. Entonces, ellos están entrampados y con la esperanza de que Cuba fracase, pero lo que se está viendo, Cuba es un país que está manejando dentro de las situaciones que se ha impuesto al mundo de manera distinguida, pudiéramos decir, de manera diferente. La pandemia no ha tenido las situaciones desastrosas que vemos en otros países de su entorno, aunque sí ha tenido también un impacto en fallecidos, en enfermos, pero no es la situación que vemos. Es un sistema de salud muy sólido, ha podido enviar brigadas de salud a muchos países, que también ha sido algo perseguido por Estados Unidos, esa colaboración médica cubana, y ahora tiene a punto de terminar los ensayos clínicos muy avanzados de 2 candidatos vacunales y tiene 3 más también en un proceso importante de desarrollo. Por supuesto que ese resultado pone en crisis el estereotipo que Estados Unidos y su política exterior tratan de imponer sobre Cuba, un país absolutamente atrasado, un país que no tiene nada que aportarle al mundo, y Cuba es de los países más avanzados en investigaciones para enfrentar la COVID. Tiene una tasa de letalidad que es varias veces inferior a la de los países de su entorno, incluyendo los de Estados Unidos. O sea, que hoy hay muchas más probabilidades, un cubano tiene muchas menos probabilidades de morir de COVID que cualquier país de su entorno. Y eso, como decía recientemente un científico destacadísimo, Agustín Laje, que entrevistábamos para la televisión cubana, nos decía, lo que cura y lo que salva no es solo los médicos cubanos, sino es el sistema, es también muchos elementos de la sociedad cubana que contribuyen a que esa estrategia frente a la COVID-19 sea mucho más exitosa que en otros lugares. Y es el sistema, el régimen cubano, como ellos dicen, lo que quiere cambiar la política de Estados Unidos. De hecho, cuando nos hablas de esto, recordamos las expresiones de agradecimiento, por ejemplo, en Italia, bueno, en tantas otras partes del mundo, por la campaña que realiza y la misión de Henry Reid, que es quienes se les solicita, pues van a distintas partes del mundo, incluso se exponen, porque no estamos hablando de una cosa distinta a que se enfrentan en este momento a esta pandemia, pero en otras oportunidades a otras situaciones muy complejas en términos de salud, de virus y de afectaciones. ¿Esto también crees que ha sido parte de lo que hay y de lo que subyace de fondo? Hablábamos de las vacunas, pero también, por ejemplo, de esta misión que ha llegado a tantas partes del mundo en momentos tan complejos como este.
Bueno, Estados Unidos se ha empleado internacionalmente en una cacería contra la colaboración médica cubana, que es dejar sin atención médica a millones de personas en el mundo que por primera vez han visto un médico en sus vidas. Y así, bueno, se puso de acuerdo con el gobierno golpista de Yanine Áñez en Bolivia para eso, con el gobierno ultraderechista y trumpista de Trump en Brasil, con el servil gobierno y traidor de Lenín Moreno en Ecuador, y ha presionado muchos otros gobiernos. Lo que pasa es que los gobiernos hoy tienen que decidir entre complacer a Estados Unidos y salvar las vidas de sus ciudadanos, y muy probablemente también ocurra así con las vacunas cubanas, que muy pronto estarán disponibles, primero en Cuba y después seguramente en muchos lugares del mundo que no pueden acceder a otras vacunas por el costo. Sabemos hoy la división en que se ha convertido el mundo entre los que pueden producir vacunas y los que no, y entre los que pueden comprarlas y los que no, y Cuba siempre va a estar del lado de los más desfavorecidos, de los más que están en desventaja, por supuesto, que no es el lado en que ha estado alguna vez Estados Unidos. Y los que acaparan, como por ejemplo Estados Unidos y Canadá, que lideran las cifras de naciones que acaparan sobre el 3000% aproximadamente con respecto al número de sus habitantes. Iroel, muchísimas gracias por contarnos de todo esto, lo que significan esas expresiones de solidaridad, de cariño y de decir no más a este bloqueo de más de 60 años de Estados Unidos contra la isla. Gracias, muy buenas noches. No, gracias a ti, Tatiana. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, después de Brasil, esta nación andina fue la que más gasto militar tuvo en 2020 en medio de una crisis sanitaria profunda por la pandemia y el recrudecimiento del conflicto armado con 91 masacres. Tras conocerse este informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz, congresistas de oposición le exigen al gobierno del presidente Iván Duque que en este 2021 rectifique. ¿Por qué más dinero para la guerra? ¿Qué pasa con la implementación de la paz? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Telesur avanza tecnológicamente para seguir acompañando a los pueblos del mundo. Ahora puedes seguir disfrutando de la señal de Telesur a través del satélite C6 y sus nuevos parámetros de transmisión. Telesur HD. Telesur SD. Vive las noticias de Latinoamérica y el mundo en señal estándar SD y digital HD. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. En un mundo en constante movimiento, todos los días se generan nuevos sucesos y es necesario conocerlos. Nos preguntamos, ¿qué hay detrás de cada acontecimiento? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo nos afectan? Ante estas preguntas, buscaremos poner el punto en la I. El punto en la I. Lunes,
solo por Telesur. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. En Noticia Colombia, este país ocupó el segundo lugar en América Latina, el cuarto en el continente en gasto militar después de Estados Unidos, Canadá y Brasil en 2020, según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz. Ante esto, congresistas de oposición reaccionan con una misiva al presidente de la Nación, Iván Duque. Según el informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI por sus siglas, Colombia ocupó el segundo lugar en la región y el cuarto del continente en gasto público destinado al sector militar armamentístico. Diego López da Silva, uno de los investigadores y firmantes del informe, dio a conocer estas cifras ante la constatación de que el gasto militar mundial igualó cifras de 1988, en tiempos de la Guerra Fría, 2 trillones de dólares a nivel global, algo que López calificó de inesperado en contexto de pandemia, según reseñaron medios internacionales. La investigación de este instituto, con sede en la capital sueca, revela que el primer lugar en el mundo lo sigue ocupando Estados Unidos, que en 2020 invirtió 39% de su PIB en armas. En el continente, Estados Unidos es seguido por Canadá, que subió del puesto 13 en 2019 al 14 en 2020. Luego Brasil, que bajó del puesto 13 al 15. Y en el cuarto lugar Colombia, que descendió del puesto 25 al 26. En el caso de Sudamérica, pese a que la región mostró una disminución del gasto militar en 2020 de 2,1% con respecto a 2019, gracias a que todos los países disminuyeron su gasto militar por la pandemia, el hecho de que Colombia disminuyera apenas 0,3%, ocupando aún el puesto 26 del mundo, no fue una noticia bienvenida para un país recién firmante de un tratado de paz. Ante esto, un grupo de congresistas, entre los cuales están el senador Iván Cepeda Castro y la representante María José Pizarro, más el representante para América Latina de la Oficina Internacional de Paz, Ángelo Cardona, emitieron una correspondencia pública dirigida al presidente Iván Duque. En ella, los legisladores condenaron que mientras la pobreza en el país alcanzaba cifras históricas y las capacidades hospitalarias no crecían a la velocidad de la propagación del virus, el gobierno nacional decidió destinar gran parte de su presupuesto a la industria armamentística. Además, instaron al presidente Duque a transferir $1 billón del sector defensa al sector salud para hacer frente a la crisis del COVID-19, así como a suspender la compra de armamento y destinar más recursos al sistema hospitalario. Creemos que esta es una decisión absolutamente imperativa. No se justifica de ninguna manera el gasto militar en momentos en que hay que salvar vidas. El año anterior hicimos la misma petición
y el Ministerio de Defensa dijo que iba a trasladar 100.000 millones. Esperamos que hoy el gobierno cumpla. Colombia ocupa el 4º lugar del continente en contagios y contabiliza más de 70.000 fallecidos por el coronavirus. Y aún así, el gobierno invierte más en armas que en salud, mientras cientos de excombatientes, líderes sociales e indígenas siguen siendo asesinados día tras día. Más detalles a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, muy buenas noches. ¿Qué más han dicho los distintos congresistas que firmaban esta carta? De hecho, esta mañana hubo rueda de prensa. Y si hay ya alguna respuesta o no por parte del gobierno del presidente Duque. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues el gobierno no ha dado ninguna respuesta frente a esta situación. Es más, pues recordemos, televidentes y Tatiana, que se tiene programada una reforma al interior de los impuestos en Colombia para supuestamente zanjar un déficit fiscal que vive el país, y en ese entendido pues se están realizando o se están planificando para el próximo 28 diferentes marchas y diferentes actividades para que el gobierno derrogue o replantee esta solicitud que está haciendo pues para incrementar los impuestos y cobrarle a las personas más vulnerables y de clase media más impuestos, llenarlos de más impuestos en el país. Y ante esa situación pues se evidencia este gasto militar exagerado, convirtiéndose en el segundo país en la región que más demanda de gasto para dotar de infraestructura militar al ejército colombiano y a la policía. Inclusive en esta rueda de prensa, la representante María José Pizarro dio unas cifras en relación a la adecuación de algunos elementos para la policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Tatiana, que ha cobrado la vida de varios manifestantes y pues que está ahorita en investigación algunos de estos integrantes de la policía que han asesinado manifestantes en algunas manifestaciones en Colombia. También se exige, como usted lo decía, que en este gasto militar se dé 1 billón de pesos para precisamente infraestructura en salud, que ha venido siendo golpeada y que se ha evidenciado en el medio de esta pandemia, pues que no cuenta con los recursos necesarios, tanto en hospitales públicos como en algunos privados, para atender esta pandemia. Ya son 2 semanas consecutivas, Tatiana, en que la cifra de fallecidos sobrepasa los 400 diarios. Se pregunta al gobierno colombiano por qué se está haciendo tanta inversión en seguridad cuando en las regiones se ha incrementado la violencia. Ya son 32 las masacres que se han cometido en el país. Se han asesinado a más de 50 líderes sociales en el 2021 y se han asesinado también a más de 20 firmantes de paz. El día de hoy conocíamos el asesinato de otro. Por eso se le replantea al gobierno, se le plantea que reformule esta política de seguridad, esta política de inversión que debería estar ajustada a los requerimientos necesarios del país en medio de la pandemia. Más adquisición de vacunas, que se invierta en hospitales y clínicas en este momento que vive el país, donde se ha incrementado de forma exponencial los contagios y las muertes. El gobierno aún no da una respuesta frente a esta situación. Por el contrario, se ratifica en la compra de alrededor de 24 aviones de guerra, inversión que podría, según lo que plantearon en esta rueda de prensa, estar solventando la situación de vacunas en el país, salvando por lo menos a 150.000 personas en medio de los contagios que se están presentando en Colombia. Así que se deja planteada esta fórmula en relación a los gastos de defensa exagerados que tiene el país, y por otro lado se descuidan esos gastos sociales que requiere el país, como salud, educación, una solicitud económica básica para los sectores más vulnerables en medio de esta pandemia. Queda planteada esta solicitud por parte de los congresistas, 33 en total, de la oposición en el gobierno de Iván Duque, que le están diciendo que revise esta política de seguridad y esta política de inversión en materia militar.
Y otro golpe a la paz, a la implementación de los acuerdos de paz. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Estos son hechos que vamos a analizar con Jairo Estrada, es analista político, director académico en la Maestría de Estudios Políticos Latinoamericanos en la Universidad Nacional de Colombia. Nos acompaña desde Bogotá. Profesor Estrada, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes de Telesur en nuestra América y el mundo. Muchísimas gracias. Primero, una pregunta que puede resultar realmente de sentido común para algunos que no conozcan todas, digamos, las complejidades de una nación como Colombia. El año pasado el gobierno gastó 9.200 millones de dólares para la guerra, para el Ministerio de la Defensa. ¿Ese dinero se necesitaba, profesor Estrada, para usarlo en esto? Compraron tanquetas, uniformes para los antimotines en Bogotá, compraron armas, compraron uniformes. ¿Eso se necesitaba? ¿Qué cree usted? Desde el punto de vista de las necesidades de una sociedad como la nuestra, que aspira a construir en medio de las dificultades un proceso de paz estable y duradera, y que vive además la situación de excepcionalidad en materia de salud pública, pero también en materia de deterioro social asociada con la pandemia del COVID-19, pues desde luego que esto no se espera. Pero si estamos de cara a un gobierno del talante del gobierno de Duque, que representa los sectores más extremistas de la derecha colombiana y habría que decir de la derecha latinoamericana, pues es comprensible que dentro de sus prioridades esté el gasto en seguridad, según ellos, en defensa, por encima de las acuciantes necesidades sociales de la población, por encima de las acuciantes necesidades de la implementación del acuerdo de paz. Usted ha tocado un asunto que resulta central, 9.200 millones de dólares. Si se hubiese implementado el acuerdo de paz, ¿estaríamos ante una Colombia distinta, profesor Estrada? Pues mira, lo que se ha gastado el año pasado, el 2020, los 9.200 millones de dólares, sin contabilizar los 4.000 millones que han a destinar para la compra de 26 aviones de combate, ese un solo año de gasto en seguridad y defensa corresponde a todos los recursos que este gobierno durante 4 años para la implementación del acuerdo, si en efecto lo hiciera. Luego aquí estamos de cara a una muy clara definición de prioridades, ¿no? La prioridad de este gobierno no está, reitero, ni en atender las necesidades acuciantes de la población asociadas con el deterioro del trabajo y del ingreso, y mucho menos en implementar el acuerdo de paz, que bien podría también, desde luego, contribuir a una mejora de la dramática situación que estamos viviendo en nuestro país. Entonces estamos hablando que la prioridad es la guerra, mantenernos en la guerra interna, mantener al pueblo colombiano en la guerra interna. Yo diría que no solo la guerra interna, desde luego que un foco fundamental es la guerra interna, entre otras cosas porque en contextos de guerra la derecha colombiana se mueve más cómodamente, esa es, como se diría coloquialmente, su zona de confort, es lo que le permite construir de manera permanente políticas que sustenten y fundamenten las acciones represivas, que sustenten y fundamenten el gasto militar. Pero yo diría adicionalmente que aquí no hay que perder de vista el papel que juega Colombia en el contexto geopolítico regional. Sin duda sigue siendo un país estratégico para los intereses de los Estados Unidos, para la contención de proyectos políticos alternativos que se pretendan llevar a cabo. Claramente la acción colombiana está orientada contra el gobierno bolivariano de Venezuela, diría yo también de Cuba, entre otras fuerzas, porque en este espacio colombiano esa derecha ha construido un discurso y un relato sobre un presunto nuevo enemigo que habría que combatir, que sería el enemigo castrochavista. Entonces,
los gastos en seguridad y defensa, vistos desde esa perspectiva, no solo van en la lógica de acentuar, de profundizar las tendencias a la continuidad y la prolongación del conflicto colombiano, sino que se constituyen una amenaza, diría yo, para la seguridad regional y van en contravía de esa aspiración expresada muchos años atrás en la CELAC de hacer de nuestra América un territorio, una zona de paz. Y eso producto también de los gobiernos de extrema derecha que han intentado quebrar, y de qué manera en contravía de los pueblos que precisamente exigen es paz y tranquilidad. Cuando se nos habla de la postura geopolítica, uno necesariamente se pregunta si estos 24 aviones F-16 que ha anunciado el gobierno que va a comprar, pero que no entrega mayor información, si esa es la razón. Efectivamente, esa es la razón, es decir, aquí lo que uno está viendo es un aprestamiento de la fuerza militar colombiana para una eventual situación en la que se acentúen los problemas que ya se presentan con la hermana República de Venezuela. No hay que olvidar que desde este país se promovió, se apoyó, se contribuyó a financiar por sectores de la derecha de este país, pues la fallida invasión a Venezuela. No hay que olvidar que la zona fronteriza está convertida prácticamente en una zona en la que se están adelantando operaciones de guerra, podría uno decir incluso preparatorias de lo que pueden ser acciones mucho más grandes, y en ese contexto pues pensar en lo que se ha llamado como una modernización de la Fuerza Aérea Colombiana con estos 24 aviones de combate F-16, pues efectivamente se inscribiría no precisamente en el propósito de combatir el enemigo interno, sino más bien, diría yo, dentro del propósito de combatir el enemigo castrochavista, que desde luego es interno, pero que en esta lectura está aquí al lado, en la hermana República de Venezuela, y tiene extensiones al Caribe con la hermana República de Cuba. Entonces hay que mirar con mucha preocupación, diría yo, este tipo de carrera armamentista que se quiere estimular desde Colombia. Es absolutamente insólito que seamos el segundo país que más gasta en armas en América Latina después de Brasil. Casi la mitad del gasto militar colombiano equivale al total del gasto brasilero, siendo el territorio brasilero mucho más grande que el colombiano. Estamos en el puesto 26 de gasto militar a nivel mundial, con cerca de 200 países que hay pues actualmente. Entonces es absolutamente insólito cuando al mismo tiempo, como bien lo comentabas hace un rato, hay urgentes necesidades relacionadas, reitero, con las respuestas que espera la sociedad y la población colombiana, no solo en términos de salud, sino también en términos, digamos, de atención de los dramáticos problemas sociales y con las necesidades mismas de la implementación del acuerdo de paz. Entonces aquí lo que se nos está, digamos, vendiendo es simplemente una solución que refuerza la perspectiva militar, que se contrapone a los propósitos de construir paz en los territorios colombianos y que en consecuencia pues acentúa las dinámicas de violencia que lamentablemente estamos viviendo aún después de la firma del acuerdo de paz, ya casi a 5 años de firmado tal acuerdo. Todo esto es muy paradójico, profesor, doctor Estrada, porque de hecho ya se anuncia que entre martes y miércoles el ministro de Hacienda, el señor Carrasquilla, presenta oficialmente una retrógrada y muy polémica, digamos, reforma tributaria, porque le da un golpe durísimo, como bien conocemos en distintas partes de nuestra América Latina, otra vez a la clase media. Si lo contrastamos con esto, ¿qué significará entonces? Y pensando además en próximas elecciones, porque el gobierno dice que tiene dinero solamente para los próximos 2 meses, pero ¿quién entonces le puede creer si está anunciando que compra 26 casas F-16? Sí, efectivamente todo esto es una estrategia. Fíjate, estamos hablando por un lado de 25 billones de pesos que en sentido estricto corresponden a una expropiación masiva, probablemente de las más grandes en las décadas recientes, de sectores medios y pobres de la población. 25 billones de pesos colombianos son
algo así como 7.500, 7.600 millones de dólares, pues en un cálculo, digamos, muy aproximado. Pero al mismo tiempo debes tener presente que recientemente se ha producido un aumento del endeudamiento externo colombiano a través de la colocación de bonos de deuda en cifra que aproxima los 10.000 millones de dólares. Es decir, aquí estamos también frente a un espectacular aumento de la deuda pública que se suma a una deuda que ya pues sobrepasa incluso los 100.000 millones de dólares. Entonces ese endeudamiento es reforma tributaria, es una ofensiva contra la población, de la que en todo caso se esperaría regenerar algún tipo de ingresos que pudiesen sustentar, ¿no es cierto?, algún tipo de subsidios condicionados para lograr como apoyo dentro de los sectores más empobrecidos de la población. Pero yo a eso le agregaría algo adicional. A mí me parece que las clases dominantes de este país, el Estado colombiano, se está preparando desde ahora para los escenarios post-pandemia. La estructura del gasto militar de Colombia, ese gasto que vimos el año pasado, en sentido estricto es un gasto estructural, no es de ahora, viene desde tiempo atrás, desde décadas atrás, se aumentó espectacularmente, sobre todo en los tiempos de Uribe. La firma del acuerdo de paz en cualquier lugar debería llevar a una reducción del gasto militar y en efecto eso no se produjo, lo cual nos lleva a pensar pues que aquí, como bien lo señalabas a propósito de a qué se están destinando estos recursos, nos lleva a pensar que esto está simplemente destinándose para un alistamiento de un mayor ejercicio represivo de la fuerza estatal, del ESMAD, de las presencias que hacen las fuerzas militares y de policía en los territorios, es decir, el fortalecimiento de los rasgos autoritarios, de los rasgos represivos del Estado, frente a una, sin duda aplazada, diría yo, pero en ciernes, protesta y movilización social, porque estamos en una situación absolutamente crítica en Colombia, no solamente en lo social, no solamente en materia de salud pública por la desastrosa gestión de este gobierno, sino también desde el propio punto de vista político, la posibilidad de construir paz. Estamos viendo que nos está yendo de las manos merced a una política gubernamental pues más empecinada en prolongar la guerra y que está articulada claramente con las estrategias de la derecha transnacional, de la derecha venezolana, de la derecha ecuatoriana, chilena, en fin, de toda la región y desde luego de los Estados Unidos, que mantienen su política aún con cambio de gobierno frente a nuestra América. Que es la que mueve los hilos, no importa si son republicanos o demócratas. A propósito de eso que usted dice, profesor Estrada, la política exterior estadounidense al fin y al cabo es la misma. Profesor Estrada, muchísimas gracias por ese análisis, muy preocupante la situación, valga decirlo. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches para ti y para todos nuestros televidentes. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Perú, Pedro Castillo duplica en intención de voto a Keiko Fujimori, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP. La diferencia es de 41 a 21%. Presentamos estos resultados, los analizamos en el contexto electoral de cara a la segunda vuelta presidencial, al volver en Es Noticia.
En Noticia Perú, a 6 semanas de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, las 3 encuestadoras locales le dan un amplio margen de ventaja al candidato Pedro Castillo de Perú Libre frente a su oponente, a su contendora Keiko Fujimori por Fuerza Popular. Revisamos este informe que nos envía nuestra corresponsalía desde Lima. Las últimas encuestas de Ipsos, IEP y Datum coinciden en que Pedro Castillo ha logrado una ventaja de hasta 20 puntos sobre Keiko Fujimori. Mientras el candidato de Perú Libre gana en todas las regiones de Perú, la candidata de Fuerza Popular solo tiene las preferencias en la capital. Castillo. ¿Por qué? Pues porque, mira, durante todos estos años del gobierno de la derecha, pues no hubo ningún cambio, ¿no? La pobreza continúa acá en el Perú, pues yo soy de Huancavelica y en Huancavelica los niños pues caminan con los zapatos descalzos. Él no ha estado metido en política, él no ha estado metido, hay que darle oportunidad a otras personas. Su papá de la señora Iguchi ya fue presidente, ya hizo todo lo que quiso hacer en el Perú, mucha corrupción y todo eso. Bueno, yo voy a votar por Keiko, la verdad, porque entre mal menor, mejor es el menor. Las campañas de ambos candidatos son diametralmente opuestas. Castillo promueve una nueva constitución, el cambio del modelo económico y la nacionalización de los recursos estratégicos del país. Recuperemos lo nuestro, recuperemos el mar, el aire, la tierra, recuperemos estos recursos que tenemos para distribuir a todos los peruanos. Por su parte, la candidata del fujimorismo promete la estabilidad del sistema económico y el combate al comunismo. Su último mensaje fue dirigido a las Fuerzas Armadas y policiales. Han pasado cerca de 3 décadas donde héroes como ustedes demostraron lo que significa amar y sacrificar todo por el país. Es por eso que hoy necesitamos de tu participación para volver a rescatar a nuestro querido Perú. El discurso de Fujimori no ofrece nada nuevo y todo indica que le será difícil revertir las preferencias electorales, según el sociólogo Carlos Monge. Y si bien podemos tener esa certeza, la paradoja es que más bien quedan abiertas un montón de preguntas y de falta de certeza respecto de exactamente qué es lo que hará Pedro Castillo en el gobierno, ¿no? Ahí hay algunas cosas de las cuales no hay duda. Seguramente cumplirá con la convocatoria a una nueva constitución, pero ¿qué camino elegirá? ¿Qué pasa si el Congreso no aprueba su planteamiento, ¿no?, de convocar a un referéndum para que la gente opine? ¿Qué otro camino le queda abierto? ¿Se mantendrá en la legalidad? ¿Buscará apoyarse en la movilización de la gente? Eso no queda claro. A 6 semanas de celebrarse la segunda vuelta electoral, aún hay 16% de ciudadanos indecisos y un 19% que dicen votarán en blanco o viciado. Los candidatos apuntan a convencer a ese gran bolsón electoral. Verónica Insausti, Telesur, Perú. Es un escenario que vamos a analizar de inmediato. Para ello nos acompaña Martín Guerra, es analista político, escritor, miembro de la organización Izquierda Socialista, nos acompaña desde Lima. Y es además profesor universitario. Martín, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana, qué gusto estar contigo en tu programa. Igualmente, muchas gracias. Martín, 41 a 21, se amplía evidentemente la diferencia aproximadamente en las últimas encuestas que estamos viendo, Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori. ¿Cómo entendemos esta diferencia que va pasando con el tiempo y cada vez es mayor? Lo entendemos en los lugares en que está visitando Pedro Castillo, en el discurso que él tiene, ¿cómo lo comprendemos? Bien. Yo soy un descreído de las encuestas en mi país, la mayor parte de las encuestadoras y la mayor parte de las veces. Obviamente les doy un margen de credibilidad más o menos respetuoso, pero en los últimos años, en las últimas elecciones, casi siempre se han equivocado, ¿no? Yo creo que se han equivocado, porque han aplicado una mala fórmula o no han hecho una gran cobertura de entrevistados o de encuestados. Vamos a pensar que es así. Porque en la primera vuelta, Pedro Castillo no apareció sino hasta el final, cuando los que sí conocíamos la realidad de las luchas al interior del país, pensábamos que no era cierto el porcentaje que le otorgaban. Luego le ponen un 3%, después un 5%, después se disparó. Es imposible que en 2 semanas un trabajo político que tiene años vaya a germinar de esa manera. Así que no es ninguna sorpresa como lo pretende presentar la prensa y algunas encuestadoras. Lo que pasa es que estaban tapados.
Lo segundo, la aparición o reaparición del fujimorismo, cuando en todas las encuestadoras lo ponían por debajo. ¿Qué podríamos pensar de eso? ¿Que había un voto fujimorista disimulado o que el fujimorismo iba pues en 5 candidaturas? Tal vez para lavarse la cara, algunos fujimoristas estaban votando por Hernando de Soto, por López Aliaga o por Forsyth y otras candidaturas más que tenían fujimoristas reciclados. Y de pronto aparece, al final se deciden votar por la que más conocen de su grupo, de sus preferencias políticas, y sale Keiko en segundo lugar. Eso es bastante polémico. Bueno, más allá de las especulaciones, siempre desde las ciencias sociales he estudiado por qué el fujimorismo retorna, y se plantea que puede retornar por una debilidad de la derecha liberal que siempre la ha necesitado a la señora Fujimori y a su grupo para que hagan el trabajo sucio de la derecha, una debilidad de la socialdemocracia que acomodó su programa al neoliberalismo en lugar de ser una alternativa verdadera al neoliberalismo. Pero eso querría decir, hay una tercera razón, ¿no?, que el fujimorismo se había mantenido latente cuando habíamos visto que estaba siendo derrotado paulatinamente y de pronto aparece en un segundo lugar. Entonces, la tercera razón que siempre se señala, el gobierno de Fujimori practicó un populismo clientelista criminal, ¿no?, y en base a los medios de comunicación que embrutecían a nuestro pueblo a propósito, con programas terribles que la dignidad de los peruanos. Entonces, como ahora ha crecido el colchón de pobreza, se señala que por eso ha crecido el fujimorismo, pero no. Vemos las encuestas y ¿quiénes votan por la señora Fujimori? Los más ricos, los sectores A y B, y solo gana en Lima Metropolitana, un sector donde de todas maneras la clase media y la influencia de la clase alta se mantiene, ¿no?, mientras que Pedro Castillo gana en todo el país. Eso es lo que ha entregado la primera vuelta y lo que las encuestas entregan, que es muy interesante. Los votos de Keiko Fujimori son anti-Pedro Castillo, anti-izquierda, anti-cambio de la situación actual. Los votos hacia Pedro Castillo son votos de un pueblo que cree definitivamente en que el cambio es necesario, en que hay que ir a una asamblea popular constituyente, en que hay que cambiar las reglas de juego. Sí, Martín, con respecto a lo que nos dices hacia el interior del país y lo que ha venido sucediendo con Pedro Castillo, así que podría ser incluso más del 40% si lo referenciamos en la medida en que nos estás diciendo del nivel de desconfianza que plantea sobre las casas encuestadoras, por la medición que tienen. Si se fuesen, por ejemplo, las zonas más rurales y apartadas del país, ¿habría un mayor porcentaje, mayor diferencia entre Castillo y Keiko Fujimori? Yo creo que sí. Ellos siempre hablan de su margen de error, ahora hablaban del margen de error de 8%. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que sí. Definitivamente el porcentaje que tiene la opción de Pedro Castillo creo que es mucho más alto. ¿Qué significa que Pedro Castillo no gane en Lima? ¿Qué significa además en este momento? Interesante. Lima, como casi la mayor parte de las capitales de nuestro continente, por el modelo colonialista y postcolonialista después de las independencias, de centralizar todo en las capitales, también centraliza el duro golpe ideológico de alienación de las masas populares. En nuestro país, este fenómeno, al igual que en otros países de América Latina, como decíamos, del pobre de derecha y el de clase media baja, que es de derecha. Aquí los que más defienden la candidatura de Keiko Fujimori en Lima, sustentando temas pues que el gobierno de Castillo les va a quitar su casa, no los va a dejar estudiar las carreras que quieran, no van a poder viajar, son los que no estudian, no han viajado jamás y no tienen casa. Y son los que lamentablemente interiorizan el discurso de los programas de la telebasura, que sustentados desde el gobierno, disculpa la frase, pero así le llamamos en el Perú, estos medios de comunicación serviles, lo único que hacen es generar macartismo, persecución contra los que piensan como Pedro Castillo, y además esto se ve manifestado lamentablemente en un racismo brutal. Si revisáramos las redes sociales, vemos que se califica a Castillo por su cultura, por su grupo étnico, por la zona del país donde ha nacido, donde ha vivido, y a todos los que seguimos de una u otra manera un programa antineoliberal. Entonces, Lima es la capital no solamente de los grandes poderosos, ¿no?, sino es la capital de la nación más fuerte que generan los medios y que genera además el gobierno y los gobiernos anteriores en todas sus instancias. Entonces, ganar Lima es una lucha siempre, no solo la izquierda, sino cualquiera que haya querido oponerse un poco al neoliberalismo, le ha costado. Entonces, creo que la alternativa de Castillo ha demostrado que se puede ganar en todo el Perú y dar la batalla en Lima, porque muchos limeños, también es cierto, no quieren el continuismo neoliberal de Fujimori, el continuismo corrupto y criminal de la familia Fujimori.
Y allí precisamente también nos detenemos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay un impacto real sobre una candidata como Keiko Fujimori, que pasó casi 2 años en la cárcel, que está acusada por parte nada más y nada menos que de la Fiscalía General del país de ser la cabeza de una red criminal de corrupción, de compra de votos, etcétera, etcétera, para quien pedían 30 años de cárcel? ¿Por qué esto no ha tenido tal nivel de impacto y resulta que es la candidata en este momento que aglutina a la derecha del país? Hay una ¿no? en el Perú que se usa también en varias partes de América Latina. Mejor es más conocido que bueno por conocer. Yo creo que la vieja derecha prefiere a los Fujimori, con quien ya tiene pactos de años. Es por eso que jamás han podido ser verdaderamente enjuiciados y condenados, salvo el padre, pero eso costó muchísimo tiempo, como bien se conoce. Pero Keiko Fujimori, que es la lideresa de la mafia, la señora vive a cuerpo de no sabemos la ciencia cierta dónde, igual que todos los jerarcas de su partido, que se recicla cada cierto tiempo. Tiene el gobierno peruano ni los gobiernos anteriores la decisión política, porque en realidad no les conviene, de sancionar a los Fujimori de participar en política bajo la defensa irrestricta que ellos hacen del programa de su padre, que incluyó saqueo, matanza, violación de los derechos humanos, genocidio, colusión ilícita para delinquir entre todos los poderes del Estado y mafias paralelas que trabajaban bajo órdenes del asesor Montesino, y con participación del ejército que estaba ligado además al narcotráfico. Entonces se les ha permitido participar en política y se ha dado además el movimiento neoliberal. Y ahí también la izquierda o socialdemocracia, ese sector de la izquierda que nosotros llamamos izquierda liberal, tiene también su responsabilidad, porque no plantearon jamás una crítica rotunda al modelo neoliberal, solo eran críticas al fujimorismo. Pero el fujimorismo es el neoliberalismo, encarnado y definido con su más brutal rostro, ¿no? Que es el fascismo. Entonces, frente a eso, que optar por una candidatura verdaderamente popular. Ahora, si se logra ese espacio, también es importante conversar al respecto, porque ya hay varios que están apareciendo que se oponían a la candidatura de Pedro Castillo, que lo tildaban incluso sumándose al discurso de derecha de terrorista, y ahora quieren ser asesores, quieren participar de los equipos técnicos y se han vuelto voceros sin que nadie los nombre. Entonces hay que tener cuidado con eso, de la derecha y de la izquierda liberal. Quieren imponerle a Castillo un programa que no es por el que el pueblo ha votado en la primera vuelta. Obviamente estamos seguros de que Pedro Castillo no va a aceptar esa imposición, pero hacemos igual la alusión al tema para evitar que eso ocurra. No planteamos una autarquía en la candidatura para segunda vuelta de Pedro Castillo, ¿no? Que él piensa que solo puede triunfar, pero creemos que puede triunfar con el pueblo, no con cúpulas que no representan a nadie. Hay partidos que creen que le pueden endosar sus votos. Los partidos en el Perú, lamentablemente, el pueblo de izquierda ya decidió votar por Castillo. Ninguna candidata o candidato o ex candidata o ex candidato puede pretender endosar. El pueblo es el que ha decidido y va a decidir por una candidatura antineoliberal. Y con un plan programático, que ese es precisamente el resultado de la primera vuelta. Allí quiero pedirte que nos detengamos. Él dice que se respetará la Constitución hasta que el pueblo decida, es decir, está llamando al referendo para una Asamblea Nacional Constituyente. El ataque inmediatamente es: esto es comunismo, esto es llevar el país a más pobreza. Parece entonces que él se mantiene firme pese a todas las presiones, y que tampoco cala ese mensaje de Keiko Fujimori, incluso de Mario Vargas Llosa, diciendo que prefiere aliarse a ella que a un comunista como Pedro Castillo. ¿Cuál es tu opinión? Sí, Mario Vargas Llosa ha tenido la oportunidad de vivir tanto para poder ser la negación de sí mismo 2 veces, ¿no? Ahora es la negación de la negación. Pero bueno, ya nadie lo toma en serio aquí políticamente hablando por Mario Vargas Llosa. Ha luchado tanto, a veces ya con fanatismo contra el fujimorismo, con razones a veces extrapolíticas y parecían ya patológicas, para ahora terminar diciendo que votar por Keiko Fujimori es votar por la democracia. La democracia en la que vivimos en este momento, donde para poder salvarse de una enfermedad como el COVID no hay camas y las personas internan en silla de ruedas. Poner solo un ejemplo del tema de la pandemia. Lamentablemente van a arrinconar a Pedro Castillo con el tema de la Asamblea Constituyente. Y me da risa porque en la primera vuelta, antes de que se diera el 11 de abril, todos hablaban de Asamblea Constituyente, hasta los candidatos de la derecha.
Incluso algunos decían que sí, que convocarían un cambio constitucional o una reforma. Ahora de pronto los medios han recibido la orden de atacar en especial el discurso de Asamblea Constituyente. Pero parece que eso va a continuar en el programa. Se va a convocar un referéndum, es una de las 4 formas que hay para poder llamar una Asamblea Constituyente, y estoy seguro que el pueblo va a votar por esa Asamblea Constituyente. Ahora la derecha dice, sí, pero el Congreso democráticamente elegido no lo va a permitir. Bueno, habrá que darle la lucha, ¿no? Yo soy de los que piensan que las calles, y no necesariamente el Congreso, y las calles son mayoritarias, ojo, no es vueltas que a veces arma la derecha cuando no le conviene un gobierno popular, ¿no? Sino una insurgencia popular de masas a través de movilizaciones contundentes, tienen más valor democrático que algo que un Congreso legitimado que cambie pueda o no decidir. La gente que salió el año pasado a marchar en plena pandemia pedía y clamaba a Asamblea Popular Constituyente. Esa es la bandera principal del cambio. Sin cambio de reglas de juego, nada de lo que quiere hacer Castillo puede llevarse a cabo, como renegociar los tratados internacionales, expulsar las bases militares extranjeras del Perú, impedir que haya minería contaminante, desarrollar una economía popular, priorizar la salud y la educación, nada de eso. Luchar contra el carácter privatista de esos derechos se va a poder realizar si no hay un cambio de reglas de juego de la Carta Magna. Así que tenemos que ir hacia una Asamblea Popular Constituyente, con participación popular de todas maneras. Esperemos a lo que suceda el próximo junio, cuando vamos a la segunda vuelta presidencial. Quedan 6 semanas para eso y ahí veremos la encuesta definitiva. Entre tanto, son hechos que seguimos analizando. Muchísimas gracias, Martín. Muy buenas noches. Gracias siempre. Gracias, Atena. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Un placer como siempre. Cerramos esta emisión de Noticias. Hasta mañana. Sigan con nosotros.